Hola a todos y bienvenidos a Nerdy Network, tu canal de confianza para estar al tanto de las últimas noticias y novedades diversas. El gobierno de Perú ha declarado un estado de emergencia por 60 días en 12 distritos de Lima y Callao debido al aumento alarmante de la delincuencia, en particular, de los delitos de extorsión, secuestro y sicariato. El 27 de septiembre de 2024, el gobierno de Perú decretó el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao debido al aumento de la criminalidad, en particular la extorsión y la violencia vinculadas a grupos delictivos. Esta decisión forma parte de las medidas que buscan contener la creciente inseguridad que afecta a los transportistas y otros sectores vulnerables. El estado de emergencia es una respuesta a la intensificación de actividades delictivas, como el sicariato y el secuestro, que han generado preocupación y temor en la población. En particular, los transportistas han sido uno de los grupos más afectados por las extorsiones, que muchas veces resultan en amenazas violentas y la pérdida de vidas. La situación ha alcanzado tal magnitud que los gremios de transporte se declararon en huelga indefinida, exigiendo al gobierno medidas efectivas para frenar la violencia y la inseguridad. El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días y permitirá que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas intervengan en las zonas afectadas para restaurar el orden. Esto implica la restricción temporal de ciertos derechos, como el derecho a la libertad de reunión y el libre tránsito, con el objetivo de dar a las autoridades un mayor margen de maniobra para combatir a los grupos criminales. Los distritos afectados incluyen San Martín de Porres, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, entre otros en Lima, así como el distrito de Callao. Estas áreas han sido identificadas como focos de alta criminalidad, con índices alarmantes de extorsión y violencia que afectan tanto a residentes como a comerciantes. En paralelo a esta medida, el gobierno del presidente Dina Boluarte ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que busca tipificar delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro bajo la categoría de terrorismo urbano. Esta propuesta tiene como objetivo endurecer las penas y permitir una persecución más eficiente de las bandas criminales que operan bajo estructuras similares a las de organizaciones terroristas. La decisión del gobierno llega en un contexto donde los ciudadanos han venido reclamando mayor seguridad y justicia ante la impunidad de los delincuentes. Las constantes amenazas y actos violentos han generado una atmósfera de miedo en la población, lo que ha llevado a una mayor demanda de intervención estatal. Además de las fuerzas del orden, el gobierno ha informado que se implementarán medidas de carácter preventivo y social, como la mejora de la infraestructura urbana y la generación de oportunidades laborales para jóvenes en riesgo, con el objetivo de atacar las raíces de la delincuencia. Por otro lado, algunos sectores han expresado su preocupación por el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, argumentando que esta medida podría tener implicaciones negativas para los derechos humanos. Los críticos señalan que la militarización de la seguridad pública no siempre resulta en una solución efectiva a largo plazo y que puede abrir la puerta a abusos de poder. Sin embargo, el gobierno ha defendido la necesidad de una acción inmediata y contundente frente a la escalada de violencia, subrayando que la prioridad es proteger la vida de los ciudadanos y garantizar la seguridad en las calles. Las autoridades aseguran que las fuerzas militares estarán bajo supervisión estricta y que su intervención será temporal y limitada exclusivamente al restablecimiento del orden. El estado de emergencia no es una medida nueva en Perú. En años anteriores, gobiernos anteriores también han recurrido a esta estrategia para enfrentar crisis de seguridad, aunque los resultados han sido mixtos. En esta ocasión, la combinación de una intervención militar con la introducción de nuevas leyes y programas sociales busca ofrecer una respuesta más integral a la problemática. El desafío para el gobierno de Boluarte radica en implementar medidas que no solo brinden alivio inmediato frente a la violencia, sino que también promuevan soluciones duraderas para reducir la criminalidad en el largo plazo. La extorsión, el sicariato y otras formas de violencia vinculadas al crimen organizado son problemas profundamente arraigados en las dinámicas sociales y económicas del país, lo que requiere un enfoque multidimensional. En conclusión, el estado de emergencia en Lima y Callao marca un nuevo esfuerzo del gobierno peruano por controlar la ola de violencia que ha asolado estas zonas. Con la participación de las Fuerzas Armadas, la reforma legislativa y las iniciativas sociales, las autoridades esperan poder frenar el avance de los grupos criminales y devolver la tranquilidad a la población.
No obstante, queda por verse si estas acciones lograrán generar un impacto significativo en la seguridad a largo plazo o si se necesitarán más medidas para resolver una crisis que lleva años en desarrollo. El caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, ha cobrado relevancia en Perú debido a la reciente orden judicial de impedimento de salida del país para Roxana del Águila, ex jefa de Migraciones. Esta medida es parte de las investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Del Águila está implicada en la supuesta facilitación de documentos migratorios a favor de Hurtado, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias. El caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, ha cobrado relevancia en Perú debido a la reciente orden judicial de impedimento de salida del país para Roxana del Águila, ex jefa de Migraciones. Esta medida es parte de las investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Del Águila está implicada en la supuesta facilitación de documentos migratorios a favor de Hurtado, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias. El caso se remonta a 2020, cuando Andrés Hurtado, un conocido presentador de televisión y figura mediática, solicitó la ayuda de Roxana del Águila para obtener visas humanitarias destinadas a ciudadanos venezolanos. Según las acusaciones, Hurtado habría utilizado su influencia para conseguir que la exfuncionaria agilizara los trámites migratorios de un grupo de venezolanos en un contexto de fuerte crisis migratoria en Perú. Estas visas humanitarias, que buscan proteger a personas en situación de vulnerabilidad, habrían sido otorgadas bajo condiciones poco claras, lo que encendió las alarmas entre las autoridades. La Fiscalía está investigando si estos hechos constituyen una violación de los procedimientos establecidos, lo que podría implicar actos de corrupción y abuso de poder. En este contexto, la orden de impedimento de salida contra Del Águila busca evitar que la exfuncionaria evada las investigaciones en curso. Este tipo de medidas es común en casos de alto perfil, donde existe el riesgo de que los implicados busquen salir del país para evitar ser procesados judicialmente. Roxana del Águila, quien fue jefa de Migraciones entre 2018 y 2020, ha negado en todo momento haber actuado de manera irregular y ha declarado que su gestión siempre estuvo alineada con la legalidad. Sin embargo, la presión pública y mediática ha aumentado a medida que se han revelado más detalles del caso. Este incidente pone de relieve las tensiones en torno al manejo de la migración venezolana en Perú, que ha sido un tema central en los últimos años. Perú ha sido uno de los principales destinos para los migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país, y el sistema migratorio ha enfrentado críticas por su falta de recursos y por la lentitud en el procesamiento de solicitudes. En este contexto, las acusaciones contra Del Águila y Hurtado han desatado un debate sobre la transparencia y la eficacia de las instituciones encargadas de gestionar la migración. Además, el caso ha expuesto la influencia que ciertas figuras mediáticas pueden tener en la política y en la gestión pública. Andrés Hurtado, conocido por su estilo controvertido y su cercanía con varias figuras políticas, ha sido acusado de utilizar su fama para obtener beneficios personales, lo que ha generado una ola de críticas en redes sociales y en los medios de comunicación. La investigación también abarca otros aspectos relacionados con la gestión de migraciones durante la pandemia de COVID-19. Las restricciones fronterizas y las medidas de cuarentena complicaron aún más la situación de miles de migrantes que intentaban regularizar su estatus en el país, lo que habría sido aprovechado por algunos funcionarios para favorecer a ciertas personas en detrimento de otras. El Ministerio Público ha señalado que se investigará a fondo si se otorgaron visas de manera arbitraria y si hubo presiones políticas o mediáticas para acelerar el proceso. Si se demuestra que hubo irregularidades, tanto Del Águila como otras personas implicadas podrían enfrentar cargos penales, lo que representaría un duro golpe para la imagen de las instituciones migratorias peruanas. A pesar de las acusaciones, el caso sigue en etapa de investigación, y no se han presentado cargos formales. Sin embargo, la orden de impedimento de salida contra Roxana del Águila subraya la gravedad de las acusaciones y el interés de las autoridades en esclarecer lo sucedido. En resumen, el caso de Andrés Hurtado y Roxana del Águila ha revelado posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en el ámbito migratorio peruano. Mientras las investigaciones continúan, este incidente plantea preguntas importantes sobre la transparencia en la administración pública y la capacidad del Estado para gestionar de manera justa y equitativa la crisis migratoria venezolana.
La atención de los medios y la opinión pública seguirá centrada en este caso, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. El reconocido comediante peruano Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, fue internado de emergencia en el Hospital Rebagliati tras sufrir un coma diabético. La noticia fue revelada por su amigo cercano, el también comediante Manolo Rojas, quien expresó su preocupación por el estado de salud de Melcochita. A sus 87 años, Melcochita enfrenta esta grave crisis de salud, que ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento en Perú. Según los reportes, su familia está acompañándolo en el hospital mientras los médicos monitorean su condición. El reconocido comediante peruano Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, fue internado de emergencia en el Hospital Rebagliati tras sufrir un coma diabético. La noticia fue revelada por su amigo cercano, el también comediante Manolo Rojas, quien expresó su preocupación por el estado de salud de Melcochita. A sus 87 años, Melcochita enfrenta esta grave crisis de salud, que ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento en Perú. Según los reportes, su familia está acompañándolo en el hospital mientras los médicos monitorean su condición. El caso de Melcochita es un recordatorio de las complicaciones que puede traer la diabetes, especialmente en personas de la tercera edad. El coma diabético es una de las emergencias más graves que puede surgir de esta enfermedad, y ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre están extremadamente desbalanceados, ya sea por hiperglucemia, niveles de azúcar en la sangre demasiado altos, o hipoglucemia, niveles de azúcar demasiado bajos. En este estado, el cuerpo no puede funcionar correctamente y puede perder la conciencia, lo que requiere atención médica inmediata. Pablo Villanueva ha sido una figura icónica en la comedia peruana por más de 5 décadas, ganándose el cariño del público con su humor característico y su personalidad carismática. Aunque ha tenido varios episodios de salud complicados en el pasado, este reciente coma diabético ha encendido las alarmas sobre su bienestar. En particular, sus seguidores y colegas en el mundo del espectáculo han expresado su solidaridad y han hecho un llamado para que se mantenga en oración por su recuperación. El comediante ya había enfrentado problemas de salud en años anteriores, como accidentes de tráfico y otras hospitalizaciones por diversas razones, pero siempre ha mostrado una actitud resiliente y positiva. Esta vez, sin embargo, el panorama parece ser más delicado debido a la gravedad de la condición diabética que padece. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo, y controlar sus efectos requiere una combinación de dieta estricta, medicación y chequeos médicos regulares. Desafortunadamente, cuando no se maneja adecuadamente, puede llevar a complicaciones severas como insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, daño a los nervios y, en casos extremos, coma diabético. Familiares y amigos cercanos han pedido respeto y privacidad durante este difícil momento, pero a la vez, agradecen las muestras de apoyo y cariño que han recibido de parte del público. Manolo Rojas, quien ha sido amigo cercano de Melcochita durante años, expresó su esperanza en que el comediante pueda recuperarse pronto y salir de esta crisis. El mundo del entretenimiento en Perú está muy pendiente de la evolución de Melcochita, quien es considerado una leyenda viviente de la comedia. Además de su carrera en la televisión y el cine, también es recordado por su incursión en la música, específicamente en el género de la salsa, donde también dejó su huella. A medida que la noticia de su hospitalización se ha difundido, muchos de sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. La comunidad artística, desde actores y presentadores de televisión hasta músicos y humoristas, también ha mostrado su preocupación y ha manifestado su cariño por el comediante. En estos momentos, lo más importante es la pronta estabilización de Melcochita. Los médicos del Hospital Rebagliati, uno de los centros médicos más importantes de Lima, están haciendo todo lo posible para controlar su estado de salud, y la familia ha informado que esperan nuevas actualizaciones sobre su condición en los próximos días. Este episodio ha generado una reflexión entre el público sobre la importancia de cuidar la salud, en especial cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes. Además, ha subrayado el cariño y respeto que Melcochita ha cultivado a lo largo de su carrera, no solo como un comediante, sino como una figura querida y respetada en la cultura popular peruana. En conclusión, la hospitalización de Melcochita ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento peruano.
Mientras espera su pronta recuperación, este incidente también ha generado una reflexión sobre la importancia del control médico y la gestión adecuada de enfermedades crónicas como la diabetes, especialmente en personas mayores. El comediante ha sido y sigue siendo una figura emblemática de la comedia en Perú, y sus seguidores están pendientes de su evolución, enviándole muestras de cariño y apoyo en este momento crítico. El 28 de septiembre de 2024, San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima, fue escenario de un brutal asesinato cuando un grupo de sicarios ejecutó a un hombre que se encontraba dentro de su automóvil en la conocida avenida Camino Real. La víctima, identificada como un ingeniero, fue interceptada por sujetos que, desde una motocicleta, dispararon a sangre fría, acabando con su vida en el acto. El 28 de septiembre de 2024, San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima, fue escenario de un brutal asesinato cuando un grupo de sicarios ejecutó a un hombre que se encontraba dentro de su automóvil en la conocida avenida Camino Real. La víctima, identificada como un ingeniero, fue interceptada por sujetos que, desde una motocicleta, dispararon a sangre fría, acabando con su vida en el acto. Este trágico evento ha causado conmoción en la capital y pone en evidencia el creciente problema de inseguridad que afecta a todo el país. El asesinato tuvo lugar en una zona céntrica y concurrida, lo que amplifica la preocupación de los residentes de San Isidro, un distrito que, hasta hace algunos años, era considerado relativamente seguro. Los informes iniciales sugieren que el ataque fue planificado y dirigido específicamente contra la víctima, lo que ha llevado a las autoridades a suponer que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Este tipo de crimen es cada vez más común en la capital peruana, donde la delincuencia organizada y el sicariato han ido en aumento. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos del ataque y encontrar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento, este incidente no es un hecho aislado en Lima. En los últimos años, los crímenes de sicariato han aumentado significativamente en varias partes de la ciudad, afectando tanto a zonas populares como a distritos de clase alta como San Isidro. El modus operandi de los sicarios, que usualmente utilizan motocicletas para facilitar su huida, se ha convertido en una preocupación constante para las autoridades locales y nacionales, que han luchado por contener la violencia. El sicariato, una forma de violencia extrema en la que los delincuentes son contratados para matar a cambio de dinero, ha proliferado en Perú debido al crecimiento de redes criminales vinculadas a la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos. En muchos casos, las víctimas de sicarios están relacionadas con el crimen organizado, aunque también se han visto afectados ciudadanos inocentes. El asesinato del ingeniero en San Isidro ha reavivado el debate sobre la seguridad en Lima y en otras grandes ciudades del país. Los ciudadanos exigen medidas más efectivas por parte del gobierno para combatir la creciente ola de criminalidad que afecta a sus comunidades. En respuesta, las autoridades locales han anunciado un aumento de la vigilancia en las zonas más vulnerables, así como una mayor coordinación con las fuerzas del orden a nivel nacional. A pesar de estos esfuerzos, la sensación de inseguridad persiste entre los limeños, que cada vez se sienten más expuestos a la violencia en sus vidas cotidianas. La falta de resultados concretos en las investigaciones de muchos de estos crímenes ha generado una profunda desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad en las calles. Además del impacto inmediato que estos crímenes tienen en las víctimas y sus familias, también están afectando el tejido social de la ciudad. Distritos como San Isidro, que solían ser refugios de tranquilidad para sus habitantes, ahora enfrentan el miedo y la incertidumbre que trae consigo el crimen organizado. Las empresas locales y los residentes están tomando medidas adicionales para protegerse, como contratar seguridad privada y reforzar sus sistemas de vigilancia. El gobierno de Perú ha reconocido que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad, pero los resultados hasta el momento han sido insuficientes para detener el avance del sicariato y otros delitos graves. Los expertos coinciden en que se necesitan políticas más integrales, que no solo se enfoquen en la represión del crimen, sino que también aborden las causas subyacentes, como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional. El caso del asesinato del ingeniero en San Isidro es un ejemplo más de cómo el sicariato se ha infiltrado en la sociedad peruana, afectando tanto a los más vulnerables como a aquellos que viven en zonas de mayor poder adquisitivo. Los peruanos esperan que este y otros crímenes no queden impunes y que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias para devolver la paz y la seguridad a sus comunidades.
Este asesinato es un recordatorio de que la violencia y el crimen organizado no conocen límites geográficos ni sociales. Mientras las investigaciones continúan, los ciudadanos de Lima y de todo el país seguirán exigiendo justicia y un mayor compromiso del gobierno para enfrentar la inseguridad que afecta sus vidas diarias. La ya noticiosa es Dina Boluarte sobre la ola criminal. El que delinque es porque no tiene ingresos, seguramente. ¿Usted qué opina? La presidenta del Perú, Dina Boluarte, generó un debate tras sus declaraciones sobre la delincuencia en el país. En una entrevista, Boluarte mencionó que muchas personas recurren al delito debido a la falta de ingresos, sugiriendo que la pobreza es una de las principales causas detrás de la ola criminal. Esta afirmación se dio en el contexto de un preocupante aumento de la criminalidad en Perú, con incidentes violentos como extorsiones, sicariato y robos que afectan diversas zonas del país, incluidas Lima y Callao, donde se ha declarado el estado de emergencia. La posición de la presidenta ha suscitado diversas reacciones. Algunos sectores apoyan la noción de que el desempleo y la falta de oportunidades económicas son factores que impulsan la delincuencia, mientras que otros consideran que esta explicación es simplista y que la criminalidad también responde a la presencia de organizaciones criminales bien estructuradas, como las dedicadas al tráfico de drogas, extorsión y sicariato, que operan de manera independiente de las condiciones económicas individuales de los delincuentes. En los últimos años, Perú ha experimentado un aumento en la criminalidad violenta, lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas drásticas. En septiembre, el gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao, permitiendo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto para restaurar el orden. Este tipo de medidas excepcionales limitan temporalmente ciertos derechos, como el libre tránsito y la libertad de reunión, pero son vistas como necesarias por las autoridades para hacer frente a la creciente inseguridad. Boluarte también anunció la presentación de un proyecto de ley que busca tipificar como terrorismo urbano delitos graves como el sicariato, la extorsión y los secuestros, lo que permitiría aplicar penas más severas a quienes participen en estas actividades. La idea detrás de este proyecto es endurecer la respuesta del Estado frente a las redes criminales que han sembrado el miedo en la población. Dale like a mi contenido y suscríbete. Nos vemos. Fuentes de información: Infobae Perú, La República y El Comercio. Canal informativo, Noti Network Perú.